organizamos el seminario de juegos de conocimiento, como le pusimos el nombre. Permítanme, primero que nada, dar una propuesta de plan para este seminario, pero primero fijar el objetivo con toda claridad. Yo sé que estos seminarios son acreditables al posgrado en computación de la ULA y ahora el posgrado también, y que entiendo que tengo que entregar una evaluación de lo que pase acá, que es parte de un paquete, ¿no?, de las otras evaluaciones. Vamos a salir de ese paquete en un solo momento. Lo que yo les quiero pedir en el seminario es que analicen y critiquen un artículo que estamos preparando, me vieron instalando el procesador, con la ayuda de un amigo profesor de la Universidad de Montreal, que tiene que ver con una aplicación de juegos, de teoría de juegos, a el estudio de un caso neurálgico que nos parece a nosotros, que es el acceso abierto al conocimiento, de Open Access. Que es una de las cosas que he estado haciendo con él, con la ayuda de él, en este último año, y que pretende ser una aplicación de la misma teoría matemática de juegos que vamos a revisar y que seguramente ustedes han visto por ahí con otras aplicaciones, pero a un problema de análisis estratégico. En el título, que lo van a ver después en el blog, en el título que le colocamos al seminario, hablaba del uso de la teoría de juegos para análisis metaestratégico, es decir, estrategia sobre estrategia. Y lo que queremos hacer en ese artículo es proponer justamente eso, un estudio del problema de acceso abierto como un juego de intereses, un juego en el que hay, como suele ocurrir, distintos actores. En este caso también la situación típica de que esos actores no son una persona, sino son grupos, son colectivos, son comunidades, son movimientos, son congregaciones de activistas en un lado, son corporaciones del otro, esa clase de cosas que están defendiendo intereses y que se mueven en una especie de interacción prolongada en esa dirección. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es identificarlo, y a mí me parece que lo que hace particularmente difícil el ejercicio es que el tema de fondo es conocimiento, que es lo que está pasando, es el interés, si acaso hay, de fondo en todo esto. ¿Cuál podría ser si fuésemos a, por ejemplo, cambiar la estructura del juego para que se imponga un interés sobre el otro, o para que prive un interés sobre los demás, si es que hace falta? Entonces, esa clase de cosas. Entonces, lo que quiero pedirles para efectos de evaluación y todas esas cosas es que tomen el artículo, se lo voy a dar, estoy tratando de corregirle un error que ya le había corregido, pero no sé por qué me copié la versión equivocada. Lo lean, de hecho lo vamos a ver acá dentro de un momento, rápidamente, y escriban una crítica de eso, y eso es todo. Si no quieren venir más en la semana, no tienen que venir. Lo que vamos a hacer en la semana, es que hay una cantidad de materiales allá afuera sobre teoría de juego que vamos a compendiar, tener como reunidos todos en un sitio, y con la ayuda de Taniana lo vamos a filmar, a grabar también y sacar el audio, y lo vamos a montar en algún sitio. Se lo van a poder estudiar después como acá. Entiendo que esos resultados tenemos que entregarlos para septiembre, no sé cuándo en octubre. Entonces tienen tiempo para pensar con cuidado lo que quieren entregar. Ustedes entregan eso, por supuesto, por Dios, con algo de tiempo que yo pueda leer, y con gusto yo les atributo, doy resultados de calificaciones que les haga falta. Para liberarnos del cuento de esto, de qué parte voy a evaluar, nada de eso. Esto es más bien un ejercicio muy flexible. De hecho, lo que les propongo en el plan, es, de nuevo, con ese esfuerzo por compendiar las herramientas de teoría de juego que hay por allí,
A mí me parece que hay cantidad de información sobre teoría de juegos y aplicaciones, sobre todo en ingeniería, vastísima. Y quizás hace faltan como dos partes. Primero, el contextualizar, el que se sepa cuándo realmente se puede aplicar, cuándo realmente se puede utilizar, cuáles son las suposiciones de fondo, lo cual conduce a que muchas personas la apliquen en la forma equivocada. Algunas veces pasándose por encima, por ejemplo, de ejercicios tan importantes como el de definir las funciones de utilidad de los involucrados. Ya voy a explicar qué es todo eso. Con lo cual se cometen errores graves, porque son, por ejemplo, atribuirle a ciertas situaciones un ejercicio de cuantificación del valor de alguna cosa que no cabe, cosas que son demasiado valiosas para nosotros y que no cabrían de esa manera, y que si uno realmente entendiera los supuestos de la teoría, no lo sería, cuando al menos no de esa manera. Y eso crea otro problema más, que es que los supuestos, vamos a tratar de precisarlo, no se aplican todo el tiempo. ¿Qué hago en los otros casos? Entonces falta el otro lado, que es un lado de ingeniería, que es, y si no tengo un juego que quepa en ese formato, no lo puedo sistematizar, no lo puedo estudiar sistemáticamente, que es una de las cosas atractivas de todo esto, que yo pueda decir, bueno, tiene una interacción entre algún tipo de actor y yo quiero modelarla, aunque no pueda terminar asignando utilidades y resolviendo una situación de equilibrio. Salud. ¿Qué hago en ese caso? Entonces, lo que yo quiero terminar haciendo es mostrándoles a ustedes una adaptación que estamos haciendo al software de simulación con el que hemos trabajado nosotros por acá, para que un poco en el estilo de escribir scripts, escribir código de alto nivel para que tiene la ventaja de ser más flexible y más fácil de escribir, pero que todavía requiere habilidades de programación, uno pueda programar su propio simulador de un juego, habiendo por supuesto hecho el trabajo previo de sistematizarlo de alguna manera. En algunos casos, un juego que se pueda someter a una situación de equilibrio, por ejemplo. Eso uno terminaría con un juego que debería reflejar en la simulación lo que la teoría predice en cuanto a equilibrio, por ejemplo. Y si no lo hace, uno podría ver cuáles son los supuestos de forma, que es una de las cosas que no se suelen hacer. O sea, hay un espacio para innovar por allí, por ese lado. O sea, ese es el panorama que yo tengo en el camino. Ahora, en el proceso, yo quisiera hoy revisar los conceptos básicos de teoría de juego que vamos a utilizar, definir algunas cosas, pero comenzando por el experimento más general. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que queremos hacer en general? Pero mañana pasearnos por un ejercicio que es muy importante en este caso, en el caso particular que estamos hablando, que tiene que ver con el problema del conocimiento, de conocer, que hay de fondo en el problema de acceso abierto al conocimiento, qué es eso, dónde sale, cuál es la dinámica socioeconómica, política que está detrás. Porque por supuesto, y esa es la otra cosa que suele pasar con el ejercicio de teoría de juego, para poderlo aplicar uno tiene que entender muy bien el dominio de aplicación, cuál es la situación de interacción que quiero modelar. Entonces bueno, esa es. Y para eso cayó en nuestras manos un texto escrito por este señor es un profesor venezolano, caraqueño, que tiene una vida compleja, mañana vamos a ver algún resumen, y escribió un libro acerca de el problema del conocimiento. Se puede decir que es un teólogo, de hecho un teólogo de la liberación, nada más y nada menos. Falleció el año pasado, pero tuvo una vida académica muy exitosa. Fue profesor acá, fue profesor en Estados Unidos, donde terminó su carrera, y hace un ejercicio que me parece muy valioso porque nos permite pensar el problema del conocimiento, revisar los supuestos del conocimiento desde la perspectiva nuestra, y cuando digo nuestra es venezolana, cómo se entiende la cosa por acá. En 1993, es decir, hace 21 años, como ustedes tanto de pañales, todos un jovencito, con lo cual tenemos una visión retrospectiva del problema del conocimiento y de qué es lo que está de juego de fondo. Y
cuando menos leer un par de capítulos de su libro, que lo tenemos por ahí ya sistematizado, nos va a hacer mucho bien, me parece a mí, aunque no tenga nada que ver directamente con juego. O sea, eso es lo que haremos mañana. Y el resto del tiempo, bueno, esto y esto, modelando juegos, conceptos, soluciones, buscando Nash, tiene que ver directamente con teoría de juegos. Hay un grupo de profesores de Stanford y otras universidades de Estados Unidos que dictan un curso a través de estos sistemas de cursos abiertos, dictan el curso de teoría de juegos. Y lo han dictado un par de veces. La última fue en el 2012. Soltaron los videos, están en línea. Uno de esos profesores es Yoav Shohan, un veterano pionero de la inteligencia artificial que tiene varios modelos de agente y está tratando de hacer la conexión. De hecho, ya no habla de actores como la teoría original, sino de agentes. Y los otros dos son otros dos expertos, uno joven, otro no tan joven, los tres son expertos en teoría de juego y tienen los videos en línea de todo el material, pero lo que suele pasar, el texto no está en línea. El texto, de hecho, se tiene que comprar, no lo dejan fluir libremente. Yo lo compré y lo tengo en Amazon como un ebook. Entonces, una de las cosas que quiero hacer, que pongo a hacer, con algo de ayuda de Taniana, es poner los videos, hacer algo de traducción. Son videos cortos de 10 minutos, 15 minutos, una cosa así. Claro, muy densos. Entonces podemos traducirlos, podemos explicarlos y después hacer un montaje un poco más cuidadoso o subir la cosa cruda para que quien quiera editar lo pueda hacer. Pero tenga toda la perspectiva completa y si es necesario revisar el libro, es decir, tener el libro de fondo. Uno de los libros, porque son varios libros, hay cantidad de cosas. De hecho, como les decía, uno de los problemas acá es que son demasiadas fuentes. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que les va a dejar el seminario? Una aplicación particular de teoría de juegos, pasando por lo elemental. Sin embargo, van a ver cómo se complica rápidamente y cómo, que es otro desafío que tenemos pendiente, explicársela a quien no tiene la abstracción clara es muy difícil, a pesar de que uno esté mostrando datos claros y directos. Lo cual nos hace pensar a mí, por eso lo de metaestrategia, que es necesario pensar en cuál es la estrategia para que la estrategia funcione. Por eso lo de meta, la estrategia sobre la estrategia. Porque, por ejemplo, una de las cosas con las que termina el artículo que quiero mostrar es diciendo algo equivalente, por supuesto no en esa palabra, a pate en la mesa. Si siguen jugando un juego como están jugando, no hay nada que hacer. Digo, para los propósitos del movimiento del acceso abierto. Y eso puede sonar subversivo, no sé, hostil. Pero no lo es, no entiende la cosa. Simplemente, mira, ese juego no te va a ganar nunca. No puede ganar. ¿Por qué? Porque hay una posición dominante sobre todas las demás. Y entonces termina derivando hacia soluciones que, por cierto, son subóptimas, que es el gran dilema de la teoría de juegos. Tenemos una situación, bueno, y sale el dilema del prisionero, en la que, a pesar de que se deja a los agentes razonar perfectamente, es decir, se les da toda la información que necesitan para llegar a una decisión de cómo actuar, la solución colectiva es subóptima. Es decir, si se les pudiese poner de acuerdo, ellos dirían, no, tienes razón, mejor hacer esto otro. Si se les dejara negociar, o si se les dejara algunas otras condiciones para cambiar la estructura del juego. Bueno, esa es la propuesta. Vamos a ver cómo sale. Yo creo que podamos aprovechar todo el tiempo plano, porque como les digo, vamos a tener edición, montaje, preparando el compendio. Pero que nada de corregir esto. Vamos a comenzar por acá. Esta puede ser, si ustedes quieren, una primera lectura del texto. Tengo una versión diferente. No tengo más remedio que pasar la vergüenza. Después la dejamos. De colocarlo tal cual. Que se me haya escapado ese primer posibilista con doble S. Entonces, traduzco el abstract y les muestro rápidamente la estructura del texto. El artículo se llama Possibility Conditions for Open Access.
intención es que después de este ejercicio uno pudiese tener una idea de cuáles son las condiciones en las que el acceso abierto se puede realizar, puede tener éxito. Este es un intento de describir las condiciones de posibilidad para el acceso libre, abierto. Ahí hay una redundancia, ¿no? Free and libre. Lo que ocurre es que en inglés free no necesariamente significa libre, sino que tienen la pesadilla de que el concepto económico priva en muchos casos se entiende gratis. Pero si usted lo quiere entender aquí, pues ya también gratis. Bueno, para acceso libre, abierto y gratis a el conocimiento científico. El desafío es indicar los términos bajo los cuales los agentes que participan en la gran conversación de la ciencia, un concepto clave acá, estarían dispuestos a compartir abiertamente, intercambiar, negociar y entregar sus contribuciones correspondientes, considerando sus intenciones, metas, creencias y lo que esperan como utilidad. Es un tema complejo, muchas conclusiones se pueden obtener del juego que acá se describe. Hemos tomado una cantidad de simplificaciones, de decisiones de simplificación en la medida en que modelábamos el proceso, que deben ser tomadas en cuenta al determinar los contextos para las conclusiones, por supuesto. Sin embargo, se puede decir con seguridad que bajo las siguientes condiciones del juego, los editores, que es uno de los grupos participantes como agente, van a continuar apostando al acceso a cambio de un dinero. Todo access es acceso, el de las alcabalas, el de los peajes. Acceso, ¿cómo se puede traducir? Acceso con peaje, acceso a cambio de un pago, acceso pago, se puede decir también. Siguiendo con ese modelo de distribución de conocimiento, incluso si todo el conjunto de académicos insiste en open access. Entonces esa es la gran conclusión del juego, por supuesto en el contexto de una cantidad de decisiones simplificantes, que de nuevo acá está el problema clásico del modelado de cuándo se justifica una simplificación y cuándo no. Si uno puede decir, bueno, eso se cumple en la vida real, pero tus simplificaciones habría que echarlas para atrás para decir si no están traicionando el espíritu original del sistema real. Para decir que así es en la vida real, yo necesito dar cuenta de esa simplificación. Si no, eso fue una simplificación para que la matemática cuadrara, pero en el mundo real también es así. ¿Por qué no lo hiciste así en el modelo? Porque es muy complejo. Entonces, la gente que hace como sospechar. Esa es la propuesta. Entonces, insisto, no les voy a exigir ninguna otra cosa. La crítica o el análisis que escriban tiene el formato que ustedes quieran. Puede ser un correo electrónico, no tiene que ser demasiado formal. Tiene que ser sí un texto corrido que yo pueda leer, y que eso de que pueda leer significa que por Dios no me lo tenga el día antes, que tengo que dar la nota, porque tendría que decir sí, me lo entregó y listo. Yo de verdad lo quiero leer. Por supuesto, si alguno de ustedes quiere contribuye, yo lo menciono en el artículo que publiquemos, y una vez que lo publiquemos usted va a tener la posibilidad de publicar sus respuestas, si le escribió, ¿no? Que es cómo funciona la conversación de la ciencia. Uno escribe algo, lo propone, los demás lo revisan, están o no de acuerdo. Si están de acuerdo no pasa nada, si no están de acuerdo escriben un reply. Si quieren construir sobre él, construyen una respuesta, una extensión del trabajo. ¿Qué pasa? Y este es parte del primer paso para entender el problema en el que aplicamos la teoría. ¿Qué pasa si usted no puede leer el artículo? ¿Cómo lo critica? ¿O qué pasa si usted puede leer el artículo, pero no le doy permiso para que lo mencione, elabore sobre el trabajo que está ahí? Es otro problema correlacionado. ¿O qué pasa si yo les doy el artículo a todos ustedes solamente? Y digo, no, si los demás quieren leerlo, tienen que pagar el correspondiente peaje por él. Esa es
la expresión cercana del problema de acceso abierto, que tenemos un mecanismo de distribución de conocimiento que está franqueando las contribuciones con una alcabala económica. Pide el dinero. Pero no es mucho, son $30 por artículo. Un artículo con 10 referencias, una tesis con 100 referencias, ¿cuánto tiene que pagar para poder leer todo? Ojo, y uno no coloca todo lo que lee, se supone, porque uno lee algún instante no tiene realmente nada que ver con lo que estoy haciendo. Para poder decir eso tengo que haber leído algo más que el acta, y para poder leer algo más que el acta tengo que descargarlo, pagar por él. Ahora, ese no es el gran problema, increíblemente. El problema no es tener que pagar por el artículo. El problema es que el mecanismo está instalado para que sobre lo que se escribe también esté controlado. Ese es el gran problema. Ese es el que estamos tratando de direccionar. Y ese es el que es un poco más difícil de explicar. Hay muchísimo que contar. Y esto se trata además de una aplicación, y por eso esa es quizás una de las razones para socializarla de esta manera, para traerla a un seminario y pedirle a gente que está pensando que piense en eso, que nos involucra. Hay razones personales para esto, hay razones profesionales. Nosotros trabajamos en eso, vivimos haciendo eso, y entonces uno se involucra personalmente. Y hay un movimiento, hay gente aupando, hay incluso situaciones de gran tensión, de presión entre actores, por ejemplo, un boicot contra una casa editorial, es como el editor que menciona allí en el resumen. Es decir, se volvió personal, se volvió una causa. Entonces, en esos casos, uno, de nuevo, confiando en la gran conversación de la ciencia, que pretende ser superar pasiones, lo pone sobre la mesa. Está bien, a lo mejor yo estoy demasiado sesgado, no termino de entenderlos a ellos, ayúdenme a entenderlo. Entonces, si alguno de ustedes quiere, por ejemplo, en el análisis ser el abogado del diablo, de ponerse en lugar de alguno de los actores para defenderlo a ultranza, bienvenido. Bienvenido, se les garantiza todo el respeto, nadie lo va a insultar, ni tampoco lo voy a raspar por haber pasado una posición que no es la mía, por ejemplo. Garantizado que no. De hecho, quería proponerles algo más para quitarnos ese rollo. Y si gasto mi tiempo en el seminario y después en el raspa, no, por Dios, eso no pasa. Es decir, una de las razones de este seminario, dentro del diseño, por lo menos del posgrado de computación, es permitir esta clase de apertura de discusión abierta. Esto no tiene la estructura tradicional de un curso en el que tendría que tener contenido perfectamente definido, que yo puedo cambiar. De hecho, si ustedes mañana me dicen que lo de otro les pareció interesante, podemos agregar algo más. El día siguiente van a ver que esto no está muy estructurado, hay demasiadas fuentes. Yo quisiera llegar a decirles qué es, cómo se calcula el equilibrio de Nash, pero ustedes deben haber visto, si ya visto el tema antes, que es un tema abierto. Hay métodos computacionales para calcular el equilibrio, pero no siempre funciona. Y hay resultados polémicos, está discutiendo la cosa. Es decir, resolver el problema, por mucho que nos encante la idea de ganar, lo que hay que hacer aquí es teoría de juego y salir con la solución, no es tan simple. Es parte de la enseñanza básica aquí. Hay una experiencia adicional que quiero mostrarles también, que tiene que ver con eso que está en el último nivel, en la última simulación de juegos. Con la ayuda, la guía realmente de un amigo que está terminando su doctorado en economía, le dicen la nueva escuela de economía de Nueva York. Hemos estado haciendo un ejercicio de modelado, de nuevo de una situación muy parecida a la situación de juego, que no fue abordada originalmente con teoría de juego propiamente, aunque hablan de utilidades y todas las otras cosas. Un ejercicio que hizo un profesor también norteamericano hace como 20 años, más, a mediados de los 80, un profesor de economía,
que modeló lo que le llaman ¿cómo le dicen? Demanda inducida en los servicios médicos. Tiene que ver con la situación en la que se encuentra un paciente frente a un médico que le diagnostica alguna dolencia, pero decide que como que exagerar el tratamiento. Es decir, le voy a curar lo que tiene, el aspecto de la ética hipocrática, de que tengo que curar al enfermo, se mantiene, aparentemente, pero le cobro un poco más, porque tú sabes, estoy un poco presionado por la economía y entonces el médico aprovecha de hacer un tratamiento más extenso de lo necesario. Le llaman demanda inducida el problema y está caracterizado hace rato, y entonces lo que trata de probar la contribución original, el modelo original, es que en una población de pacientes frente a un médico, los pacientes podrían funcionar como el contrapeso, detectando al avaro que quiere sacar más dinero necesario y, por ejemplo, decidiendo contratarse. Hay un montón de simplificaciones, pero en principio a mi compañero, mi amigo Pedro Cadena, que es un venezolano que está terminando su doctorado, le pareció un poco satisfactorio y le pareció interesante pensarlo computacionalmente. Y entonces fue, por una razón histórica, que me propuso utilizar nuestro simulador. Y tenemos una caracterización muy simple, pero me parece que es suficiente, de los actores, de los agentes en este caso, y de qué cosa habría que hacer para que interactúen. Yo espero para mí poder ser mostrar a ustedes como un ejemplo, si llevan de ahí para adelante a Galatea, si quieren utilizarlo. Galatea es un simulador que hemos estado desarrollando por unos cuantos años acá en la ULA, en el Centro de Simulación. Se le ha ofrecido como una plataforma completa para simulación multiagente y lo hemos usado varias veces de esa manera. Sin embargo, lo que estamos cambiando ahorita, lo que ustedes tienen en su mano, ni siquiera es todo Galatea, es el núcleo solamente. Galatea es una plataforma Java, mayormente, tiene todos el diseño Java, ya un poco viejo, por cierto, de clases y objetos para instalar el simulador y hacer, por ejemplo, simulación. Lo hemos hecho distribuida, varias máquinas simulando una cosa muy compleja. Pero en este caso, lo que ustedes podrían utilizar para simular es meramente el motor de inferencia de cada agente, que está escrito, uno de ellos, en Prolog. De hecho, es el código vivo. Tenía su propio nombre en algún momento, tiene una Gloria, el motor de inferencia, y entonces lo que le estaría dando a ustedes es realmente un programa Prolog para simular un juego. Y es suficiente. Es suficiente haciendo un truco que muchas veces nos lo habíamos planteado, pero nunca nos hemos sentado a hacer, que es considerar al ambiente como un tercer agente, un agente adicional a lo que están participando, y darle sus propias reglas de interacción. ¿Sí? ¿Me he dicho algo que no suena? Eso es lo que tenemos en la mano entonces. Bueno, ya he dicho bastante, entonces, para comenzar a hablar del problema de modelar juegos. Déjenme borrar el plan y quedarnos solamente con esto. Antes de grabar, de pasarnos a ver la aplicación particular, ¿me puedes ayudar, Carlos? Que cuadre. Sí, gracias. ¿Qué estamos haciendo al modelar, este rollo con estos lapiceros marcadores que no son muy gruesos, al modelar juegos? ¿Sí? Sí. Modelar, describir una interacción. ¿Qué hay en una interacción? ¿Qué hay en una interacción? Hay participantes. Eso es lo más básico. ¿Cuántos participantes necesita por interacción? 2. O sea, cuando menos 2 participantes, lo tendría que decir. Más básico que eso. Interactuamos, ¿quiénes, por ejemplo?
solamente para sabotearte la idea de participante. Porque uno dice participante y pensamos de una vez en uno de nosotros, ¿no? Pero alguien o algo, agentes. Claro, pero de nuevo, cuando tú dices agente, pensamos en nosotros somos agentes, el más inteligente. No. Puede haber un objeto con ¿Un? objeto. De hecho, ustedes todos seguramente son ya desarrolladores en orientación a objeto. Y lo que uno hace cuando escribe un programa orientado a objeto es básicamente describir una masiva interacción entre objetos. No entre personas. Entonces uno tiene ahí un subsistema de nómina y tiene la tabla, tiene al empleado que está caracterizado de cierta manera, interactuando con el empleador, por ejemplo, o interactuando con el objeto inventario, que se tiene que manejar el inventario, o interactuando con la interfaz gráfica del usuario, que es la manera en que metemos a la persona dentro del computador, que usa el sistema. Y son también objetos, ¿no? Pero entre ellos hay una masiva interacción. Por ejemplo, un sistema, una interfaz gráfica es una conversación sumamente compleja entre ventanas. Los representantes de dispositivos periféricos, el ratón, el pad, si es un pad, el teclado, la pantalla. Y lo que hacemos cuando estamos programando es conceptualizarlo a cada uno como un objeto y ver cómo él va a interactuar con nosotros. Y tenemos este gran conflicto de que en la manera habitual de pensar en computación, cuando tenemos un solo procesador, hay una sola conversación, hay un solo hilo de conversación. Este pasa por acá, este pasa por acá, uno puede hacer un rastreo, este error acá, este otro. Y entonces esto que está acá es una especie de flujo de control que se pasa entre los actores para permitir que cada quien hable en su momento. Y pensar un problema de cierta complejidad de esa forma es muy difícil, porque entonces ese hilo se vuelve muy complejo. Y entonces nosotros descubrimos que con orientación a objeto podemos hacer, ustedes deben haberlo visto, una línea separada, donde aquí va el control de entonces se lo pasó a este se lo devolvió a este se lo devolvió a y este siguió aquí, y este se lo devolvió a sí mismo, esa clase de cosas. ¿Han visto ese diagrama, verdad? Y entonces tenemos dos hebras que incluso se pueden pensar separadas. Yo realmente no sé cuándo esto va a pasar, porque le voy a pedir ayuda al otro, le voy a pasar el control al otro. Si tengo un solo procesador, puedo hacer el rastreo, el trace. Pero si tengo más de un procesador, es decir, tengo una máquina conectada a otra máquina, por ejemplo, puedo tener genuinamente dos hebras separadas. Y entonces surge el otro problema de sincronizar la conversación, porque entonces están hablando y no se entienden, porque parecen una pareja de muchos años viviendo juntos que hablan al mismo tiempo. Pero eso sí se entiende, ¿no? Y nos vale que se entienda, porque si no, no viven más tiempo juntos. Entonces, de nuevo, ¿qué caracteriza a una interacción? Se dan cuenta que no es tan simple, ¿no? No es, tengo un tipo frente a otro tipo, vamos a hacerlo menos sesgado al género. Se supone que eso es una niña y esto es un niño, disculpen de la gráfica, y aquí hay un mensaje por acá. Cuando ella es sexista puede ser ella la que comienza, y una respuesta. Eso caracteriza la interacción. Lo que hay es una clara separación entre los dos. Hay uno y el otro. Y eso es muy importante decirlo en este contexto, saber que hay esa separación entre los dos, porque el problema que no era la teoría de juegos no se puede entender de otra manera. Lo que se intentó hacer el profesor von Neumann, con la ayuda del economista que también era el profesor Morgenstern, hace, ¿cuánto fue? 44 hasta ahora. 68 años, 70 años. Fue plantear el problema de dos
cosas separadas. Él estaba pensando, por supuesto, en agentes económicos, en personas, en particular en personas. Pensó que inmediatamente se dio cuenta que podrían ser organizaciones, grupos de personas, pero en principio eran personas que están separados, es decir, que son uno y el otro, y que esencialmente permanecen así, porque si fuesen el mismo, si esta barra se borra y ellos se pueden mezclar y, por ejemplo, compartir sus preferencias, el problema desaparece. Digo, el problema de juegos. Permanece el problema de cuál es la mejor manera de organizar nuestra preferencia. Y entonces sigue siendo un problema de optimización. Pero es el problema de optimización tradicional de la matemática, que no es tan tradicional, porque tiene también unos 150 años para hacer maquinando, pero que hay toda esa otra tecnología de la investigación de operaciones para resolverlo. Entonces cae allá el problema. En este caso no. Y es importante tenerlo presente porque entonces no podemos decir que lo que yo tengo que hacer para resolver la interacción es buscar la mejor solución, la solución óptima para estos dos. Como si yo pudiese poner juntas las dos preferencias y reconciliarlas. No, son dos separadas. Y a menos que pase por aquí, es decir, a menos que entre ellos haya una comunicación significativa, no hay manera de ponerlas juntas. Entonces la interacción se vuelve crucial porque parte de lo que tiene que fluir en esa interacción es el acuerdo, si acaso. Entonces, bueno, en algunos casos van a ver que la situación pone condiciones para esa interacción. No se pueden hablar, por ejemplo, dicen el dilema del prisionero. No tiene nada que ver uno con el otro, lo separó la policía, entonces tiene que actuar cada quien con su propia... Uno tiene que pensar, no, bueno, eso es porque en esa condición cada quien quedó aislado, pero no, es que en principio tiene su propia preferencia que es diferente a la del otro y que no se le puede pedir que sea de otra manera. Entonces lo primero que hay es una separación que termina siendo, lo que tú sugeriste al principio, una lista de participantes, pero que, espero que esté bien claro, no tiene que ser entre agentes. Yo puedo interactuar con mi ambiente. De hecho, la vida pareciera ser un constante interactuar con mi ambiente. Mi propio cuerpo es el ambiente, en algunos casos. Entonces yo hago una cosa para que me duele por acá, me pongo un remedio, me da hambre, como, me siento ahogado, busco aire, son interacciones. Y en algunos casos tendría que tener presente que se puede poner compleja la interacción. Puede poner que, mira, yo siempre que me duele me pongo esto, pero no funciona. Pareciera haber otra cosa pasando allí. Y ahí vale el ejercicio de razonamiento parecido al que estamos haciendo. Entonces, para modelar la interacción, tú tienes que aprender a trazar esa raya entre un lado y el otro. Y por supuesto, casi nunca son dos. Yo tengo que definir los participantes, una lista de agentes. La lista de agentes. Les voy a llamar agentes, muy a propósito, porque la intención de todo esto es conectar también con un desarrollo más bien independiente que ha ocurrido en la inteligencia artificial, del cual ustedes me han escuchado hablar varias veces seguramente, y que está tratando de aproximar la tecnología computacional a el rendimiento de los seres humanos. Ese es el propósito. Hacer que la máquina se comporte como uno de nosotros. Y no solo se comporte, sea tan eficiente y eficaz como uno de nosotros en distintas tareas. Aun cuando ya la máquina es mucho más eficiente y eficaz que nosotros en cierta manera. Entonces la palabra agente acá viene con todo el propósito y le cuadra muy bien al objetivo de la teoría de juegos, que es anterior a todo este movimiento de los agentes. Mucho antes, de hecho. ¿Por qué le cuadra muy bien? Porque aquella teoría de juegos, que tiene las mismas suposiciones básicas que se usan todavía, aparece en el contexto de una economía
que miraba desde arriba, desde afuera, desde lejos. Una economía que pretendía modelar la interacción, y por eso la contribución de von Neumann y Morgan es tan importante, como si un tercero pudiese tomar la decisión de qué es lo más conveniente para todas las partes. El problema de optimización, de resolver el equilibrio por la vía de maximizar alguna función de utilidad global. Entonces, lo que dice Morgan es que eso no se puede hacer, porque somos esencialmente diferentes. Fíjense lo importante que es una contribución que va en contra de lo que es mainstream, lo que es el cauce regular de una disciplina, en este caso de toda una sociedad, de toda una cultura, y que sigue siendo en muchos casos el cauce principal. En suponer que hay criterios independientes de cada situación para establecer la solución, para alcanzar la solución. Y digo, le cae muy bien porque lo que se pretende hacer con los agentes es decir qué es lo que los caracteriza, qué es lo que tenemos por dentro, cómo describe un agente. Pero lo que se hace en teoría de juego no es eso. Lo que se hace en teoría de juego es mostrar el contexto. O sea, esta interacción, estos son las partes, los participantes, los agentes, como le vamos a decir nosotros, y qué tenemos que decir entre ellos, qué es lo que pasa. Que hay en la interacción. Ya tenemos que está hecha de grupos. Ya tenemos los elementos estructurales. Los participantes son los elementos estructurales, lo que le dan estructura al juego. Pero no le dan la dinámica del juego. ¿Dónde sale la dinámica del juego? Entre los mensajes. Hay mensajes. En juegos en particular se les llama acciones. Lo que una parte le hace a la otra, o hace para afectar a la otra. Los mensajes son para enviárselos a alguien. Entonces por ahí viene la idea de que yo hago las cosas dirigidas a alguien en particular. Pero sabemos que eso se queda corto fácilmente porque las acciones tienen efectos colaterales. Si uno hace algo y afecta a alguien en particular, pero cambió una estructura que afecta a un tercero, seguramente. Y eso es, van a ver ustedes en el problema que tenemos a la mano, invariable. Y además en cada aplicación de juego que uno ve, tienes a los participantes y hay una víctima tercera que no está dentro del modelo. Suele pasar. Entonces las acciones son entendidas como eso, como los eventos causados por alguien, que eso es importante, los eventos que siempre uno los tiene asociados porque los causa otra causa, la redundancia, que no tiene que ser una persona. En este caso, las acciones son eventos particulares porque los causa una voluntad, un participante con una intención. Y tienen unos efectos que conducen a ciertos resultados. O sea, agentes, acciones y resultados. Eso caracteriza un modelo de la interacción en teoría de juegos. Completo, nos faltan cosas. ¿Qué cosas faltan? Esto es como la parte de afuera, lo que se ve desde el punto de vista del observador externo, lo que está pasando. Este agente hizo tal cosa, tuvo tal resultado, y entonces en respuesta a ese resultado, este otro agente hizo esta otra cosa. O la situación más complicada, que es una que van a ver dentro de un rato, les causa mucho problema a la teoría, estos dos actúan simultáneamente. ¿Cuál es el resultado? Que es el cuento del dilema del prisionero. Ahí están forzados a la simultaneidad porque están aislados. No pueden sincronizarse para que uno actúe primero y otro después o al revés. Y el juego no se puede reducir a esa sincronización fácilmente. Pero ¿qué falta para describir la interacción? Perdón, para describir la interacción en general, el juego. ¿Dónde están las reglas del juego? Exacto, lo que puede ser tanto. Yo diría que la preferencia y la intención del autor. Muy bien, eso falta.
Lo que puede hacer cada actor, que, bueno, vamos a poner aquí preferencias e intenciones. Lo que puede hacer cada actor estaría en esas dos cosas, falta otra cosa más. Intenciones. Bueno, una sola. ¿Será suficiente con esas dos para dar cuenta de todo lo que tiene por dentro de la gente? ¿Qué dice su intuición? Mientras ustedes piensan en su intuición, yo le voy a agregar una. Creencias. Por si acaso. Ajá. Pero vuelvo con la pregunta que le hice a Beatriz. ¿Dónde están las reglas de juego? La creencia. Las reglas de juego más vale que estén en la cabeza de las personas. Que sepa jugar, porque si no, ¿cómo va a jugar? Ojo, todos tenemos alguna referencia cercana de haber jugado un juego sin conocerme todas las reglas. Me conocía algunas, ¿no? Sobre todo las que me permiten decir qué voy a hacer. Y todos hemos seguramente vivido esa experiencia de ganar un juego con suerte de principiante, porque realmente no sabía jugar, solamente estaba jugando ahí al azar. Pero sabía que tenía que hacer, lo uno ese que uno tira las cartas y ¡ay, gané! Y no me di cuenta. Y todo el mundo rabioso al lado porque usted jamás había jugado que no. O sea, se puede jugar sin saberse la regla de juego completa. ¿Dónde están las reglas de juego entonces? En el ambiente, ¿no? En el ambiente. O sea, tendría que haber acá, si este fuese la lista de las cosas que se venden de afuera, una cosa por acá que diga reglas. ¿Sí? Pero acá va dependiendo del entorno donde está la gente. ¿Sí? O, y esta es otra decisión de moderado, suponer que uno interactúa siempre contra ese tercer agente que es el ambiente y que en sus creencias están las reglas. Que con algo de paciencia antes del juego o por fuera del juego, los agentes se pueden informar cuáles son. A veces no. Y a veces no pueden por los otros intereses. No hay mejor manera de controlar un juego que impedir que el otro jugador se conozca todas las reglas. Como es, o sea, alguna vez han escrito un programa que haga juegos, la mejor manera de que ese programa sea exitoso es que usted le coloque, siempre que sea el jugador Jacinto, gana. Y lo colocan en el código y jamás le van a ganar en ese juego. Es una manera muy eficaz. Pero tengan esto presente. Esto no está completamente establecido, pero mi impresión es que cuando estamos interactuando tenemos que colocar esa declaración en alguna parte y tener presente que la descripción del juego, de cómo efectivamente estas acciones conducen a esos resultados y esos resultados se alimentan a los agentes para producir la siguiente ronda, tiene que estar en alguna parte y no necesariamente está dentro de la gente, aunque por supuesto la gente tiene que saber algunas cosas para poder jugar. Y no son ninguna de estas dos. Yo puedo separar lo que tengo que hacer para jugar de lo que yo quisiera hacer para jugar. Lo que yo quiero es lo que trato de capturar con estas dos dimensiones. ¿Por qué dos? ¿Por qué tengo que hablar de lo que quiero como preferencias e intenciones? Cuando tengo múltiples acciones para escoger, tengo que tener una preferencia para escoger entre ellas. Y no puedo decir que no puedo usar las intenciones para decidir ahí. Por ejemplo, según un ejemplo particular, tienes varias maneras de llegar a mi ejemplo preferido cuando estoy en el salón, al cafetín. Bajar las escaleras, tomas el ascensor que funciona, o te lanzas por la ventana, por el balcón. Son tres. Mi intención es llegar al cafetín, tomar un café y descansar, o lo que sea. Eso incluye llegar vivo al cafetín, ¿no? Entonces tengo que incluir lanzarme por el balcón. Son los 3 pisos hacia abajo, no va a ser un buen aterrizaje.
lo dije, mi intención es sobrevivir y la de lanzarme por el balcón acaba con esa intención. Eso debería ser suficiente para eliminar esa opción. Pero quedan dos. Quedan dos. De preferencia puede estar caminar menos y usar la ascensor. Ajá. ¿Qué distingue esas dos decisiones? La ganancia. Es uno como el medio y el otro no. Medio, fin, ganancia. ¿Algo más? Es como beneficio para la persona. Son beneficios personales. Sí. Claro, tú podrías colocarle un número a cada posible acción. Como probabilidad. No sé, o un número. Tú dijiste ganancia. Y ganancia mejor que la mida. Mejor que la mida a cuantificar, ¿no? Si voy al cafetín por el ascensor, es 0,80 de ganancia, y si voy por la escalera, 0,20 basándose en la satisfacción del café. Y por el alcohol, 0. Porque nunca voy a llegar al café, a tomarse el café. es una especie de probabilidad de llegar a la meta final. Ajá. Puede ser. O sea que tú dirías que uno puede poner, por ejemplo, en cualquier acción que nos perjudique ese peso de 0, para no tener problemas con eso. Y eso sería suficiente para el efecto de modelar, Para no usar. para no usar. Bueno, esa intuición de la cuantificación de la Beatriz, algo más. ¿Y qué pasa si en el juego los actores hay uno que no está de acuerdo, y aparte de que no está de acuerdo sabe que no es la solución, y sin embargo lo pone? Está loco. Ese es irracional. Así no, tú dices que si él sabe que no va a producir el efecto, ¿No? o sea, una Y decisión está interna. consciente de que no va a producir el efecto. Ajá, Sin embargo, como otro actor propone una idea, ajá. él sabe que no va a funcionar, que no es lo correcto de hacerlo, sin embargo lo apoyan porque no quiere causar ruido en el juego, algo así. La decisión es difícil. Si un actor propone una acción que perjudica sus intenciones, está loco. La ¿Es irracional? sería que abandonar el juego, algo así. No, estamos todavía muy lejos de hablar de cuál es la solución, pero hay muchas así. Si lo hace sistemáticamente, uno comienza a las locuras no son sistemáticas. Son puntuales. Sí, eso es lo que uno esperaría. Si es realmente una locura, es una acción aleatoria. Aparece una vez, otra vez no lo hizo. Uno, está loco. Pero si lo hace sistemáticamente, uno comienza a sospechar. No, ya va, aquí hay otra intención. Otra intención superior, que es donde yo me comienzo a preocupar. Tú puedes cuantificar y tomar la decisión correcta, tú puedes tomar la decisión correcta cuantificando cuando tienes todas las metas en un nivel. Este es 0.8, como dijiste, poner 80%, 20%, 0%. Pero si tienes jerarquías, la cosa se pone más complicada. O sea, es un primer punto. Pero lo que te iba a decir, después de verlo, es que ese ejercicio de cuantificación de las preferencias es otro de los supuestos claves en la teoría de juegos. Que yo puedo asignarle números a cada posible decisión. Y es donde está la noción de utilidad. Es decir, que hay una especie de estructura matemática por medio de la cual yo puedo valorar cada alternativa y asignarle un valor numérico. Y hay una tremenda disertación al comienzo del libro de von Neumann justificando esa acción. Dice, quizás suene atrevido a suponer que se puede cuantificar cualquier cosa, cualquier decisión, cualquier valor que una gente le atribuye a una acción, pero eso ha pasado en otras ciencias antes, que uno lo vea mal y que resulta ser que sí se podía hacer más adelante. Y habla de la física y habla de otras cosas más. Entonces dice, nosotros lo vamos a hacer. Y en estos 60 y pico de años, nadie le ha hecho llevar la contraria sistemáticamente. Mentira, hay un montón de ¿cómo es? Alegatos de que qué barbaridad ustedes le pongan precio a la vida, por ejemplo.
en cuestión de preferencias, o las coloco jerárquicamente o le doy un valor hasta sería la jerarquía. Para poderlas comparar tienen que estar al mismo nivel. Tienen que llegar al punto de decir, esta acción tiene esta utilidad versus la de esta acción. Si la acción no está en la acción, si son todavía intenciones que no se han igualado para la decisión, aún no puedo hacer eso. Y es parte del problema de diseño interno que todavía no resuelve la teoría. Pero voy para allá. Ahora, lo que está quedando claro acá es que si aceptamos ese ejercicio de asignación numérica de valor, que llamamos utilidad, que es anterior a la teoría de juego, la famosa teoría de decisiones, por ahí hay gente que las compara, ¿no? Cuando una y cuando otra es la mejor. De hecho, quiero proponer un ejercicio separado del seminario, a ver si me ayuda a hacerlo, porque pude hacerlo, que alguien comenzó a hacer en línea comparando estas dos cosas. Voy a hablar de eso. Pero el cuento acá es que estoy separando la utilidad como una expresión de las preferencias de las intenciones. Las intenciones son otra cosa. ¿Qué son las intenciones? La meta, el objetivo, a dónde quiero llegar. Y es clave hacerlo explícito en un modelo si yo quiero evitar ese inconveniente que mencionaba Beatriz. Que yo veo que esta gente está medio loco. Está haciendo algo que va en contra de sus intereses, de sus intenciones. De nuevo, si lo veo una vez, puede ser un efecto aleatorio, locura. Eso es lo que llamamos locura, el no saber, el estar sujeto a la entropía. No hay control, no hay sentido particular. Eso es lo que llamamos locura nosotros normalmente. Corrígeme si me equivoco. Pero si lo hace sistemáticamente, hay otra intención. Entonces sería el punto adecuado para revisar el modelo y dar cuenta de que aquí realmente hay otra intención jugando, lo cual probablemente va a cambiar la estructura del juego. O sea, este tipo está jugando con otra regla diferente. O este tipo. O este objeto, lo que sea. ¿Qué tal eso como caracterización de juego? Tenemos unos agentes que tienen creencias, preferencias e intenciones. Algunas preferencias, cuando menos, probablemente todas, se pueden expresar como una medida de utilidad, es decir, una manera de asignar valores numéricos a una opción versus otra. Hay unas acciones en el camino que pueden hacer los agentes, una especie de expresión de sus intenciones, seguramente. Y hay unos resultados que esas acciones causan que tendrán de nuevo una, ¿cómo se llama? Una retroalimentación. Ahí falta. Ahí tenemos. Lo que pasa dentro de la gente tiene que ver con estas estructuras. No hemos dicho cómo pasa, pero sabemos que pasa sobre estas estructuras. Y suponemos que ya hay ahí una estructura general. Acá hay, como decíamos, una función para calcular utilidad. O sea, ya ahí tenemos algo más de dinámica. ¿Cómo la calcula? Pero no hemos dicho qué pasa para que estas cosas se pongan juntas y salga una acción. Sale una acción, aquí hay una transmisión causal, esta acción produce un resultado. Este resultado está presumiblemente conectado con el beneficio, la utilidad, esa es otra expresión que decirlo por acá, beneficio o costo, ¿no? Suponiendo que uno es negativo del otro. Y esa será la manera en cómo se entera la gente de lo que pasó. Ve un beneficio o ve un resultado o ve, yo dije ve, ¿qué es eso? ¿Qué es la otra cosa interesante? No hemos hablado en esto, hablando solamente de la estructura, no hemos hablado de nada de esto, de la dinámica. Hicieron ese dibujo, claro. La dinámica ustedes tienen agente 1 juega, agente 2 juega, agente 1 juega y así para siempre. No, ¿verdad? Se
supone que llega un momento en que se acaba el juego, aquí comienza y aquí termina. ¿Qué hay en el proceso? Bueno, pareciera que se están turnando, ¿no? Este primero, este después, este. No hemos dicho nada de eso. Quizás están ocurriendo al mismo tiempo. ¿Cómo se le llama a ese estadio intermedio? Turnos. Turnos, puede ser, pero pueden no ser turnos. Turnos este primero y este después. Eso lo podría secuenciar. Turnos, ronda, también. En la ronda está la idea esta de que un orden de turnos, tú primero, después el otro. Y se acabó la relación. ¿Cómo se organiza eso? Bueno, esta es otra dimensión interesante, porque en teoría de juego suponemos que hay cierta estructura de ronda bien determinada. Juega o juegan todos, y hay una condición estructural del resultado, consecuencia de todas las movidas simultáneamente. Y ahí es donde aparece la bendita tabla que ustedes han visto varias veces seguramente, que la vamos a ver dentro de un momento, de un agente versus el otro, cuando son dos. Un juego de dos agentes, tú lo puedes representar con una tabla, y entonces tienes las jugadas de uno, las jugadas del otro, y en la matriz intermedia, en las celdas que intersectan, los resultados combinados. Y en algunos casos los resultados combinados se reducen a la medida de preferencia, utilidad o beneficio para cada uno. Pero es una reducción. Bueno. ¿Tienen claro eso entonces? Cuando yo les diga estas son las acciones, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Cuando les diga estas son las preferencias o la utilidad, sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Cuando les hable de las creencias, sabemos a lo que estamos refiriendo. Cuando les pregunte dónde están las reglas del juego, ustedes van a saber que no tienen que estar claramente en ninguna parte, en varios lugares donde pueden estar, pero que en cualquier caso, para describir el juego, tengo que tener las reglas que el ambiente procesa. O sea, después de esta combinación de acciones, ¿qué pasa? Y lo que pasa es que hay unos efectos estructurales que cambian, que producen un beneficio para los agentes, pero lo que no he dicho todavía, lo que quería decir es que los agentes se enteran. Hay información de entrada a la gente, así como hay acciones que producen salidas, son salidas, hay entradas a la gente. Concibiendo a la gente ahora como una pelotita que tiene unas acciones como salidas y tiene unas observaciones como entradas. Y que acá adentro hay una dinámica compleja de un tipo que las transforma, ¿no? Entonces acá adentro está todo el paquete completo. Y hay otra gente por allá, y entonces esto se convierte en una especie de danza entre cada uno de estos cápsulas en las que interactúan por la vía de intercambiar acciones y observaciones. Y en la danza ocurre en un medio, ¿no? Aquí están otras pelotitas, dependiendo de cuántos agentes hay en el fenómeno, pero en este medio, que puede ser un poco difuso, estas acciones se convierten en las observaciones del otro agente. Y ese medio difuso puede tener memoria, es decir, puede que la acción produzca un cambio estructural que perdura en el tiempo, por ejemplo. Esas cosas no lo van a conseguir ustedes en ninguna parte de la teoría del juego, porque ellos dicen que eso no es relevante para el juego que yo estoy modelando, ¿no? Puede ser para otro tipo de juego. Por eso decía, es como si la teoría de juegos está, por supuesto, fabulosamente bien pensada, ha tenido mentes brillantes a lo largo de su historia, varios premios Nobel, incluso la han utilizado, pero pareciera haber un contexto más amplio al que nosotros le podemos llegar, este que estamos diciendo. Es decir, ahí tú relajas alguna de las simplificaciones, por ejemplo, como la de que todas las utilidades, todos los valores se pueden reducir a utilidades numéricas, y tienes una cantidad de otras aplicaciones. Tú relajas el orden de la interacción, de la ronda, y tienes otro tipo de interacción. Tú permites que esto que les acabo de decir, que es una situación sumamente compleja, que tú observes la conducta de la gente y detectas que su actuación no es irracional, porque está repitiendo una acción
Y tú dices, bueno, pero eso no lo explica este modelo. Esa visión global del modelo que te permite cambiar la estructura de lo que estás describiendo es clave para la metaestrategia. Si no, yo no estoy jugando el juego que ellos están jugando y me lo están ganando. Claro, porque juegan seguramente con otros elementos que yo no estoy jugando. Es clave para el problema que tenemos a la mano, que es con el cual yo quiero terminar la discusión de hoy, mostrándoles el problema que tenemos a la mano. Y entonces ustedes el miércoles me ayudarán a modelarlo de nuevo. Vamos por allá. Bueno, como les decía, el problema que tenemos a la mano es el problema de acceso abierto al conocimiento, que es un movimiento global que tiene alrededor de una década de estar haciendo propuestas en la comunidad científica global. Se puede rastrear el origen formal del movimiento a varias declaraciones. Yo quiero mencionar particularmente la Declaración de Berlín, en 2003, en la que un grupo de instituciones europeas, y creo que también estaba la Academia de Ciencias China, no me acuerdo, no tengo claro todavía, creo que lo firmó después, suscriben un acuerdo que lo hacen público, en el que se comprometen a que cualquier cosa que estas instituciones científicas produzcan como contribución científica, es decir, como artículo, particularmente los artículos científicos, va a estar a disposición de cualquiera que lo quiera leer por la vía electrónica. Va a estar guardado en un repositorio que preserva a largo plazo su integridad, es decir, que mantiene el artículo allí tal cual fue escrito y publicado, y le va a permitir descargarlo sin ninguna clase de interacción comercial, es decir, sin pedirle pagar nada. Cualquiera que tenga acceso al repositorio por internet va a poder descargar el artículo electrónico y va a poder leerlo, por supuesto, copiarlo cuantas veces quiera e incluso imprimirlo en pequeñas cantidades para uso personal. Ese es Open Access. Eso es Open Access. Más nada. Eso supone que la institución tiene derecho a hacer eso. Es decir, que la institución está ejerciendo su derecho de autoría, el cual adquiere por la vía de ser el contratista, el responsable de la manutención de las personas que trabajan allí, por supuesto. Así es como nosotros cedemos nuestro derecho de autor a quien nos emplea. Me está pagando mi salario, tú eres coautor de este artículo. El autor real nunca pierde el derecho moral, que es el derecho a decir yo lo escribí. Ese nombre que está debajo es el mío y tiene que estar ahí porque yo lo escribí, porque yo pensé esa idea, ¿de acuerdo? Pero el derecho de a quien le voy a dar el artículo lo comparto con quien lo compró, quien pagó el trabajo, esa es parte del acuerdo base. Fíjense que también hay un acuerdo económico detrás. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué este grupo de instituciones tuvo que hacer ese ejercicio de declaración para permitir que se le pueda copiar cualquier artículo científico? Bueno, lo que ha pasado es una historia mucho más larga. La historia larga es la historia de las publicaciones científicas, de la evolución de la publicación científica, que estamos hablando de unos 200 años de historia. Desde que aparece la imprenta y que las cartas que se intercambiaban los científicos como la forma original en la que se ayudaban entre ellos a progresar en sus investigaciones, se convierte en un ejercicio de publicarlo en una revista, publicarlo en una cosa que varios científicos van a ver después que se le imprima y se le distribuya, y de lo cual se va a encargar un cierto cuerpo institucional organizado, una organización. Esa historia la cuenta hermosamente el profesor Jean-Claude Redon. Jean-Claude es un zorro de siete mares, un personaje espectacular, profesor de literatura comparada, es ingeniero
químico en primer grado, pero después se dedicó a las artes. Ese es un departamento de literatura comparada en el que el profesor ya emérito, ya jubilado. Es un historiador de la ciencia, eso es lo que hizo su doctorado. Y desde entonces se ha dedicado al problema justamente de la distribución del conocimiento científico, de la generación y distribución del conocimiento científico, y es uno de los activistas globales del movimiento de acceso abierto, muy reconocido por eso, por estar preocupado por el problema de acceso abierto. Y entonces yo le conocí hace 7 años, no, 8 años ya, en México, porque coincidimos en una conferencia de acceso abierto en la que fuimos a presentar las cosas que hacemos acá en la UNA, por cierto. Y me enamoré de él, tipo genial, fantástico, muy culto desde luego, habla 5 idiomas sin ningún problema, aunque no le gusta hablar español porque se le suena el acento muy fuerte. Es francés de origen, pero ahora es canadiense, vive en Canadá. Y escribió en el 2000, lo publicó en el 2001, un libro en el que cuenta esa historia, que está referenciado en este artículo. Está en línea, por supuesto. Si lo quieren ver, les invito a hacerlo. En el que muestra cómo es, de dónde sale la dinámica esta de colocar tu artículo dentro de una revista que después se vende. Y de dónde sale la idea esta de que hay licencias para hacer eso, por ejemplo. ¿Qué es la licencia? ¿De dónde sale el concepto de licencia? Que ustedes deben haberlo visto, tiene otras expresiones además acerca de la competista, la licencia de software, que no son la misma cosa, pero también hay la idea de que el autor de una contribución tiene derecho a decidir cómo la va a usar su usuario, el que la recibe. Y entonces para hacerlo le otorga una licencia con ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando tú lo publicas en una revista, tú le cedes tu derecho de autor a la casa editorial. Y la casa editorial, venden por la vía esta de todo acceso, acceso pago, le cobran a los lectores. Y de esa vía se mantiene el sistema. Yo, bueno, tiene mucho sentido. O sea, ellos se encargan del problema de reunir las contribuciones y de distribuirlas para que le llegue a todo el mundo. Lo que tiene que hacer todo el mundo es pagar una cantidad razonable, $30 cada uno, para mantener el sistema, porque si no, ¿de qué vive esta gente? Y alguien tiene que hacer el trabajo, ¿no? Que esa es la posición de muchos gerentes académicos en el mundo. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Con lo que no contaban estos gerentes académicos es con Internet, y con toda la dinámica de la computación, que hace que ese trabajo ahora sea muy fácil de hacer. Lo hace la máquina. De hecho, el trabajo editorial, que en algún momento fue ese pesado ejercicio de revisar cada artículo, quitarle los errores ortográficos, corregirles en inglés, quitarle las barbaridades que se le pudo haber pasado al autor y producir un acabado elegante y muy bonito de leer, ahora lo hace el mismo autor. Tiene un editor de texto que lo ayuda a corregir y se escapan los errores iguales que antes, pero eso pareciera que le dicen en economía, el costo marginal se ha ido casi a cero. El costo marginal es el costo agregado de uno más, ¿no? De la copia. El costo de hacerlo al principio sigue siendo un gran esfuerzo, que de todas maneras lo hace el autor, mayormente. Lo hacen unos árbitros que lo revisan, por supuesto. Ahí también hay un costo que hay que pagar, pero ojo, ese costo no lo pagan las editoriales. Eso lo paga la misma comunidad, siempre ha sido así. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que con este costo marginal yéndose a cero, resulta que la ganancia declarada de grandes corporaciones globales que se encargan de la difusión de lo que se conoce como la ciencia central, la verdadera ciencia de núcleo, tiene que ver, como lo dice Diane Clough, se han disparado en los últimos años. Y aquí viene la cosa interesante. Hay un escándalo en varios lugares del planeta porque las ganancias de empresas como Elsevier, por ejemplo, que es una de las casas que distribuye, deben haber oído nombrar ustedes, algunos artículos tienen en pie de página el nombre de ellos porque ellos son los que lo distribuyen, han subido a una cosa horrible de 35% de ganancia. Y yo digo, yo me burlo del número porque 35% de ganancia en Venezuela, eso es, se están regalando su trabajo, chicos. Aquí las ganancias son todas por encima del 100%. Si es un buen negocio, digo yo. O sea, para que ustedes vean lo que comienza a ocurrir con el relativismo cultural. Lo cierto es que es muchísimo dinero, eso sí es cierto.
muchísimo dinero que ellos recolectan en todo el mundo. Es decir, nosotros se lo pagamos. Esta universidad se lo paga. Con todo y el rollo Cadivi y toda la cosa esta. Esta universidad, hace 3 años, adquirió una deuda con uno de los distribuidores comerciales, porque tienen casas regionales que se encargan de la cosa económica y de distribuir a puerta de usuario, a cada biblioteca, por ejemplo. Adquirió una deuda económica de unos $40.000 por el descuidado hecho de que el sistema de distribución que está en Internet se puede contratar el acceso a la versión electrónica por dirección IP. O sea, la ULA paga a la casa distribuidora, a la casa editorial, para que se le dé acceso a todas las solicitudes que vengan de sus direcciones IP. Entonces uno de nosotros, profesores, uno de ustedes, se conecta al índice, busca el artículo y cuando le va a decir descarga, en lugar de la página de pague $30, le dice, usted está en la ULA, pase. Se lo descarga. Y eso loco, dejaron abierto el portal, a pesar de que la ULA no había renovado el contrato, 1 año más. Y después le dijeron, mire, ustedes siguieron descargando, pero nosotros no teníamos contrato con ustedes, sí, pero ustedes siguieron descargando. Claro, la ULA no tenía contrato, pero los profesores no nos enteramos. Y muchos siguieron descargando. Y acumularon $40.000 de deuda. ¿Y sabe qué? Si usted no paga eso, no van a poder acceder más nunca. Paso aquí. ¿Qué podemos hacer? Pagar. ¿Ven por qué uno se emociona con el problema? ¿Qué clase de pasión tiene que surgir cuando uno se entera de eso? $40.000. No son 3 bolívares. Por descuido. Por descuido. Bueno, pero eso es una cantidad pequeñita al lado de otros numeritos que hay por ahí dando vueltas, de los cuales nos enteraremos más adelante. Entonces, bueno, lo que decidimos hacer con Jean-Claude fue, vamos a revisar el problema. Porque, de nuevo, el problema no es el de pagar esos $40.000 o lo que sea que se paga por el paquete, porque además no te venden la revista que tú quieres consultar, te venden un paquete. Y en el paquete hay la revista que tú quieres consultar y un montón de cosas que no importa si no te interesa, ahí están. Es que si no se la vende usted, ¿a quién se la vende? Eso es lo que te dicen, ¿no? Y entonces, este artículo viene de ahí. Está muy comprimido por razones de que de complejidad, básicamente. O sea, tomar las decisiones de simplificación para no diluirnos en 1000 cosas. Es decir, que una cosa que ustedes van a poder decir rápidamente sobre el artículo es que le faltan explicaciones. Ojalá apuntar en cuáles les parecen las más importantes. Yo espero esa la espero. Pero ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, después de revisar esa historia básica de lo que ha sido las publicaciones científicas, ojo, revisar lo que ha sido las publicaciones científicas a la luz de lo que es el proceso científico. ¿Cómo se hace ciencia? ¿Qué es hacer ciencia? ¿En qué consiste? Debe haberme oído comentar en el curso de lógica, quizás lo dije, esto del problema de conocimiento que mañana el profesor Maduro nos va a explicar un poco más. Yo, científico, observo un fenómeno, lo caracterizo, lo modelo, eso es lo que significa caracterizarlo, y propongo ese modelo. Mira, cuando tú lanzas esa pelota va a caer aquí. Y tengo la descripción matemática de eso. Me escudillo además. Es un poquito paradójico, imagínate. Eso lo describió por varios otros, pero bueno. No le digan a nadie. No todo el mundo ha podido leer el artículo de él. Y ya está, llegamos a la ciencia. Tengo el modelo que describe el movimiento parabólico, lo que sea. Es así como funciona la ciencia. Que nosotros observamos el fenómeno, lo modelamos, lo verificamos, que efectivamente yo lance la política y caiga donde propone el modelo, donde predice el modelo, y ya está. No, ese modelo, por supuesto, no es de publicación, pero es falsa. Así no evoluciona la ciencia. Por todo lo que sabemos, tener que leer a este señor y
Pléyade que lo acompaña, de hecho a su tutor, Popper, la ciencia funciona destructivamente. Destructivamente. Es un ejercicio destructivo increíblemente. A nosotros nos sorprende porque la tecnología no puede ser destructiva. Construye, ¿no? Propone soluciones. Es destructiva en los efectos colaterales. Que se me ocurrió hacer una bomba atómica, yo no sabía que iba a hacer eso. Pero genera una cantidad enorme de energía. Sí, pero para destruir todo, no sabía. Pero la intención era producir energía. Sino que lo que hacemos con nuestros modelos, con las teorías que proponemos, es proponer una teoría y después darle durísimo para quebrarla. El trabajo del científico es uno de hacker de las otras contribuciones, de ver dónde le consigo la falla. Porque cuando le consiga la falla, lo que yo voy a poder decir con toda firmeza es que esa teoría no es. Yo no puedo decir cuál es, pero sí puedo decir cuál no es. O sea, la ciencia evoluciona por falsificación. Esa no es la palabra apropiada, hay un problema para la designación del término porque todos los que hemos estado utilizando, falsificabilidad, se podría decir, y refutabilidad, ambos están contaminados con otros significados. Pero tiene que ver con que yo contradiga el modelo y diga ese no es. Y cuando digo ese no es, abro la puerta para que se busque otro mejor. Y así sigo evolucionando. Lo que queda en el proceso es un montón de modelos muertos que dibujan la frontera de donde no es, por lo menos hasta ciertos límites. Bueno, en ese contexto es el que estamos diciendo. Eso no se puede hacer si yo no puedo comunicar los modelos. Si yo no puedo intercambiarlos con los demás, criticarlos, compararlos, evaluarlos a plenitud, validarlos, todo lo otro. Sí, eso lo hice yo. Me robaron la idea. Además, sin mencionar eso, no se puede hacer si yo no mantengo la conversación andando. Reconociendo la autoría, por supuesto es importante porque mantiene a la gente interesada en participar. Si me van a robar la idea para poder estar haciendo cosas. Pero permitiendo que fluya, que cualquiera se entere. Si lo tengo acotado. Pero hay otra dinámica aquí, que es donde aparece el aspecto humano, que Jean-Claude es un experto, por cierto, es uno de los pioneros en plantear la idea, que tiene que ver con que, así evoluciona la ciencia, pero la ciencia no evoluciona en cualquier dirección. No es que nosotros vamos a meternos en todas las cosas, que podamos probar todas las teorías que podamos sobre todas las cosas. No, tenemos un compromiso social. Todas las acciones en ciencia tienen algún compromiso social originario en el proceso o final. Vienen de algún problema que le surgió a alguien. Entonces, ¿qué cosas yo investigo? ¿Cuáles prefiero investigar? Las preferencias de los actores en la ciencia hacen una gran diferencia. Estaba leyendo un artículo que publicaron a principios del año pasado en The Lancet, que es una revista del área de ciencias médicas, de medicina, muy prestigiosa, en el que hacen una crítica muy bien documentada sobre el destino de la inversión en medicina, en las ciencias médicas, en investigaciones médicas, y de cómo esa inversión, que es masiva, termina atendiendo las necesidades médicas de un pequeño grupo, un grupo no tan pequeño, de los países del primer mundo, de necesidades médicas. 210 millardos de dólares al año. 200, con menos 200 van a esas necesidades. Y hay una cantidad de enfermedades, ¿cómo le dicen? Tiene un nombre particular, algo así como enfermedades descuidadas, que son características del tercer mundo, que no están recibiendo la inversión adecuada. Pero no solo eso, el resultado de esas investigaciones va a dar a publicaciones periódicas, revistas, controladas por ese mecanismo
que exige el acceso pago. Todas. O cuando menos las que importan, que ellos toman en cuenta. Es decir, que una de las cosas que está pasando acá es que la direccionalidad de la ciencia está siendo controlada por ciertos grupos con ciertos intereses. Incluso si uno pudiese compartir algunos de esos intereses, tendría que admitir que no son propios. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, no, porque es que ellos son los líderes, ellos son la élite, la gente inteligente del mundo. Y el destino tendría que ser el que predecía un grandísimo profesor de lógica hace unos años, tengo mucho respeto por otras razones, pero no por eso. Decía, no, es que la gente inteligente tiene que emigrar al norte, a ir a vivir allá. Me dice, bueno, sí, yo me voy, si me dejan llevar toda mi familia conmigo, mis panas, mis amigos, pero traten ustedes de mudar una población para el norte, a ver qué pasa. De nuevo, la selección, ya va, no está clara otra cosa. En términos de una especie que se protege, por ejemplo, para ponerlo solamente en términos de la especie humana, eso es una locura. Solamente en términos de especie. Si usted además es más sensible y quiere cuidar de todas las otras cositas vivas alrededor, usted tiene más problemas que yo todavía. Entonces, ese es el contexto. Entonces, bueno, esa es la conversación de la ciencia a la que me refería. Nosotros la definimos y le damos caracterización al movimiento, que es el movimiento de acceso abierto. Otro genio, el profesor Peter Silver, tiene un libro que lo explica completamente, la referencia es libre, de libre acceso abierto. Y dice que es, y un detalle particular que yo quiero mencionar, que no es una manera también de definirlo. Acceso abierto, open access, no es acceso universal. No es que estamos liberando el conocimiento para que cualquiera lo acceda. No, lo puede hacer solamente el que tenga una computadora, porque es vía electrónica. Ah, no, pero hacer unos poquitos artículos, unas poquitas copias, no puedes hacer instrucción masiva. Entonces no es acceso universal. Esto es otra cosa. Ojo, esta es una meta también muy interesante. La de que todo el mundo lo pueda recibir, no importa dónde esté. Y bueno, sobre esa historia construimos el modelo. ¿Qué hay en el modelo? Lo que ya me vieron colocar en pantalla hace un momento. Hay un conjunto finito de jugadores, el conjunto de homogéneo, y hay este producto cruzado de las acciones que cada gente puede realizar. Cada ASUI es el conjunto de acciones que cada gente puede realizar. Eso crea un espacio vectorial, si ustedes quieren, de estas cositas. El agente 1 hace esto, el agente 2 hasta el agente N. A lo que le llaman perfil de acciones. Y es un concepto clave. Tiene que ver, no es igual que el perfil de estrategia, pero son conceptos conectados. Y vamos a distinguirlos y a conocerlos con cuidado más adelante. Y por supuesto hay asociada a cada acción la utilidad que esa gente obtiene a partir de ella. Eso define un juego en teoría de juegos tradicionales. Entonces permítame definir el juego acá. ¿Quiénes son los actores? Bueno, esta es la lista original. Investigadores, estudiantes de posgrado, los profesores nuevos, los profesores viejos, los bibliotecarios, libreros le decimos, no son bibliotecarios, los administradores, que es como la gerencia universitaria, los que pagan por la investigación, que normalmente se confunden con los políticos, pero no tienen por qué ser. Sobre todo en el norte es común que haya organizaciones incluso privadas que pagan por la investigación, y los grandes jugadores acá, que son las casas editoriales, se debe decir en español. Editor tiene un sentido diferente en español que en inglés. Editor es el que edita, el que corta y pega, ¿no? En español ese es el sentido. En inglés es además el dueño de la casa editorial, o el líder, el gerente. Y ellos hacen esto. Entonces aquí está la primera tabla para caracterizar el juego. Que por supuesto supone una reducción. Los académicos publican acceso pago, publican por acceso abierto o se mueren. Esta es una de las supuestas reglas
de la vida académica es que este o publica o se muere. Debe haber escuchado si había ido un poquito más. Por supuesto nadie quiere morirse, hay que ponerle cero, utilidad, todo lo otro. Los administradores apoyan el acceso pago, apoyan el acceso abierto o apoyan ambos, que es lo que van a conseguir, que todo el mundo dice, pero es mentira, sobre todo en Venezuela, es la norma, porque la gente no entiende, ellos en realidad no entienden que pueda funcionar de otra manera, no saben que esto funciona. Los que pagan por la investigación exigen que la gente publique, por ejemplo, a veces no. Exigen que la gente publique abierto o no piden nada. Eso puede pasar. Muchos de los que financian lo hacen por razones que no son el artículo. Los editores permiten, porque ellos son los que publican, el acceso pago, el acceso abierto. Big Deals es el paquete. Te vendo acceso pago, pero te doy un gran paquete con un descuento. Claro, en el paquete van un montón de cosas que tú no te interesa, pero te las van a dar más barata. Y permiten el acceso abierto por embargos, que es una nueva modalidad que se ha tratado de imponer en los últimos años como respuesta al auge del acceso abierto. Que, ok, va a ser acceso abierto, pero dentro de 2 años. Al principio lo publicamos cerrado, en los próximos 2 años está cerrado, dentro de 2 años lo soltamos. Porque ellos saben que en la dinámica científica lo que tú quieres leer es lo último. Entonces, cuando se estás muy urgido, paga. Si no, espérate 2 años. Movimiento clásico, ¿no? Y por último, los políticos, fíjense que ya redujimos la lista, ¿no? Porque eran muchos. Permiten el acceso pago, demandan, y aquí aparecen por primera vez estos 2 adjetivos, green y gold, que son 2 modalidades de acceso abierto. La green tiene que ver con que el autor lo coloca en internet en algún sitio y de ahí lo que hace más válido. Incluso normalmente después de que se lo ha publicado alguien. Lo aceptaron para publicar, este es un artículo publicado en alguna parte, pero yo lo suelto. Que cualquiera se lo baje de un repositorio institucional, por ejemplo, como el que tenemos acá en la U. El goal es que quien lo publica, quien lo libera abierto, que lo abre en internet, es la misma casa editorial. Después de haber cobrado por hacer eso. Entonces lo que ellos están proponiendo es que está bien, nosotros lo vamos a soltar, pero páguenme aparte. Alguien tiene que pagar. Yo lo libero, pero alguien tiene que pagar. Si no van a pagar los usuarios, lectores, que paguen los autores, o quien les paga a ellos. Preferiblemente es útil. Entonces aparece, por ejemplo, el clásico numerito al lado del 30 dólares por artículo que paga el lector, aparece el $1000 por artículo que paga el autor. Y comienzan a proliferar, que ha sido un error también, revistas de acceso abierto que te publican el artículo con $2000. Tú pagas $1000 y te lo publican, y todo el mundo puede leerlo. Pero tú pagaste para que lo publicaran. Que tiene toda una dinámica muy peligrosa también asociada con eso. Bueno, ese es el cuento completo, que ustedes van a ver con más cuidado más adelante. Lo que nosotros hemos hecho es tratar de completar el modelo agregándole cierto tipo de efecto a cada acción. Por ejemplo, la publicación tiene un efecto sobre la visibilidad, prestigio y promoción que pretende el académico. ¿Qué es lo que yo quiero ganar con publicar mi artículo? Que se le vea. Y claro, cuando se le vea que es tan bueno, voy a ganar prestigio. Todo está asociado a sí, por ejemplo. Pero además ese prestigio va a ayudar a que yo ascienda en mi carrera académica. Ese es el resultado que yo espero de publicar, si es que publico. Si no publico, pues voy a tener un efecto contrario, pues, simplemente. Esta de la oportunidad se lo agregué yo, y tiene que ver con que yo creo oportunidades al publicarlo abierto, porque permito que otros lo lean, y ellos mismos van a aprovechar
aprovecharse de eso y probablemente van a permitir que ellos disfruten lo mismo con su propia contribución. Entonces esa es una dimensión adicional. Entonces, esta es una especie de caracterización de los resultados para los efectos, para las intenciones que tengan los académicos. Y la demás está mucho más simplificada. Fíjense que los resultados que le interesa al editor son cuánto ganan. Nada. Ojo, esta separación es artificial. Estos serían los resultados que cualquiera de ellos puede ver que el otro tiene, cuando menos en alguna medida. Están colocadas acá por secciones porque tienen que ver con sus intenciones. Y ojo, las intenciones no están explícitas en el modelo de agentes de la teoría tradicional. La única manera de ver las intenciones es a través de la función de utilidad. Que la función de utilidad miraría todo esto y diría en un escenario particular, por ejemplo, en el que publica acceso abierto, te da esto y esto. ¿Cuál es la utilidad que obtienen los académicos? Bueno, sobre ese modelo empecemos a hacer algunas evaluaciones. Por ejemplo, este se podría decir que es una fotografía del modelo actual. Los académicos publican mayormente por acceso pago, la oportunidad de que otros publiquen es mínima, la visibilidad es menor de la que podría ser, pero estos mecanismos están muy bien aceptados. Hay mayor prestigio y mayor promoción dentro de ese grupo que logra publicar por esa vía, que no son muchos, la oportunidad de publicación es mínima. Entonces se crea una jerarquía de científicos famosos porque han publicado en artículos en periódicas que son cerrados, en los temas que le interesa a esa comunidad. Los administradores ahorran menos, pero eso no les importa porque no pagan. Los que financistas obtienen resultados de menor calidad, decimos nosotros, y es un argumento que habría que revisar, porque menos gente lo ve. No sabemos si fuesen, la calidad está en duda por lo menos. Menos gente lo ve y menos gente participa. Los editores tienen el mayor ingreso posible porque controlan la salida, y los políticos tienen menor impacto social y relevancia de la que podrían tener en una postura, una hipótesis nuestra. Esta es la fotografía actual, esta es la fotografía a la que apunta el movimiento de acceso abierto. Todos publicamos acceso abierto, nuestra oportunidad es máxima, todo esto se maximiza, incluyendo estas dos, no se tiene que sacrificar el prestigio ni la promoción. Los administradores nos apoyan y ahorran más porque pagan menos en publicación. Los financistas exigen la demanda abierta para obtener resultados de mayor calidad, por sus propias razones. Los editores permiten, pero su ingreso va a disminuir necesariamente, cuando menos en el modelo tradicional. Los políticos demandan además que sea verde el acceso abierto, es decir, que cada institución se encargue de guardar los artículos que sus investigadores producen, separando la preservación del patrimonio de la casa comercial con un interés particular, que es clave. Es clave, ¿por qué? Porque ¿dónde vas a buscar tú los artículos después? Obteniendo resultados de impacto y relevancia social mayor. Esta es nuestra fotografía actual, y lo que el modelo trata de hacer es de ver, tratar de ver a cuál de las dos fotografías nos estamos aproximando más. No lo voy a leer porque sería redundar, pero sí voy a mostrarles a ustedes algunas salidas importantes. Esta, por ejemplo, es uno de esos perfiles de acción. Bueno, un grupo de perfiles de acción. Lo que hace cada gente tiene esta forma, Cada una de esas filas es un perfil de acción, que se puede decir que es un perfil de estrategia pura, o puro, porque son puras acciones. Vamos a ver después que los perfiles estratégicos no tienen que ser puros. Fíjense que estamos hablando de colectivos. Cada uno de estos es un colectivo, y no todos en el colectivo hacen lo mismo. Entonces tú podrías, por ejemplo, comenzar a pensar que 80% de los académicos hacen esto, el otro 20% hace esto otro. Y tienes ahí una estrategia combinada, compleja, mezclada, se puede decir.
Entonces este es un espacio ideal donde la idea de estrategia combinada tiene sentido, que no tiene en otras partes, por cierto. Y aquí hay unas reglas. Y yo espero que ustedes puedan entender, si no la vamos a discutir con calma después, más adelante. Y unos resultados al final. Condiciones de equilibrio, por ahí aparece Nash. Y hemos reducido el juego a dos agentes, logrando un punto en el que aparece el equilibrio. ¿Es un equilibrio de Nash o no? Es una de las preguntas que quiero que se haga. Y ¿qué es un equilibrio de Nash? Eso lo vamos a ver el para más calma. Y estará como muy agresiva la reducción. ¿Tendrá sentido lo que vamos a hacer? Se podrá hacer en otros casos, por ejemplo. ¿Qué tiene eso que ver con el algoritmo backward induction, inducción hacia atrás, que es uno de los métodos para calcular el equilibrio? Nash, por ejemplo. Son preguntas que a lo mejor las empezamos a resolver en el seminario, a lo mejor no, pero se las dejo a ustedes para que vean qué clase de cosas puedo escribir acerca de esto. Hay que leerlo primero, por supuesto. Escriben lo que ustedes quieran, insisto, con total libertad. Pueden decir, no, eso no tiene sentido. Se podría hacer algo mucho más interesante. El movimiento de acceso de esto es una cuerda de bajo, no tiene nada que hacer. Lo que ustedes quieran, no tengo ningún problema. Eso sí, piensen que lo que van a escribir lo vamos a mostrar. Entonces, lo que yo quiero hacer es que esto se convierta en un ejercicio de la conversación, cuando menos una simulación. ¿De acuerdo? Bien, eso es todo lo que yo quería decir hoy. Si tienen alguna duda, comentario, si quieren que les tenemos algo del orden de esto. Yo pensaba trabajar hasta el viernes. El seminario está planteado para unas 20 horas más. Entonces la próxima semana podemos estar en línea, alguna presencia. Yo voy a estar todos los días pegado a ciertas horas si quieren conversar, chatear. Si no, me escriben y les respondo al día siguiente, como quieran. Insisto, el único propósito es que ustedes critiquen el artículo. Propósito concreto, sí. Lo demás, lo que quieran. Si tienen algún contenido que quieran mostrar de juegos, yo voy a subir en el blog el plan y la lista esta de los documentos, de los audios, de los videos que les mencioné. No nos vamos a ver todos, no tenemos tiempo, pero podemos ver unos cuantos de eso. ¿Sí? Chévere. Gracias.